Hola a todos, mi nombre es Joana Zamora Ordóñez. En este momento doy paso al planteamiento del problema, de la problemática ya planteada, que es el desempleo y el empleo informal en el departamento del Tolima. Bueno, el desempleo es algo que se ve no solo en el departamento del Tolima, sino a nivel general en muchos departamentos, pero el Tolima ha sido uno de los más afectados. El desempleo ha sido como uno de los generadores de más violencia, tanto intrafamiliar como a nivel nacional. El empleo para una persona es algo muy importante, porque de ahí es donde suplimos los gastos, el alimento, el techo, que la ropa, de lo que necesitamos. Eh, este fenómeno afecta mucho lo que es la canasta familiar, como lo mencionamos antes, y las buenas costumbres de la familia. Tenemos que tenemos investigaciones que nos dice, según el DANE, podemos evidenciar que muchas personas perdieron el empleo a través de la pandemia. A través de la pandemia hubo muchos y entre esos el departamento del Tolima fue uno de los mayores afectados. ¿Por qué? Porque muchas empresas cerraron, quebraron y quedaron sin nada. Entonces vemos también que uno de los mayores afectados en esto son los jóvenes y las mujeres. ¿Por qué jóvenes? Jóvenes tal vez que están egresados, tienen una carrera universitaria, pero carecen de experiencia laboral y lamentablemente muchas empresas quieren que un joven recién graduado tenga un año de experiencia laboral, que es imposible. O mujeres que pronto están embarazaditas o no pueden ejercer mucho trabajo a nivel laboral. Entonces esas cositas hacen que no tengan la disponibilidad de un empleo fijo o que alguien les dé la oportunidad de adquirirlo. El departamento del Tolima ha sido está posicionado en el puesto 11 entre 32 departamentos a nivel de competitividad y en otros áreas está casi en los últimos. Siendo así, el desempleo se da por variables como vacantes no disponibles o disponibles pero no aplicables para ellos, ocasionando que ingresen a empleos informales. El departamento del Tolima cuenta empleos informales como la peluquería, el cultivo del café, comida rápida, transporte informal, entre muchas otras cosas. Entonces, por eso consideramos que es una problemática que es necesario abarcar lo más antes posible. Buenas tardes para todos. Mi nombre es Jessica Gisela Lara, soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta de Distancia UNAT en el programa de Administración de Empresas. En esta ocasión voy a dar a conocer el marco teórico de un proyecto que me he presentado en el curso de opción de grado. Pues como podemos observar, el marco teórico es una de las fases más importantes de un trabajo de investigación. La coyuntura reciente de la economía colombiana ha tenido uno de sus elementos distintivos, una tasa de desempleo sin precedentes debido a la alta ponderación que los agentes atribuyen a las oportunidades de empleo. Es importante conocer algunos hechos asociados al mercado de trabajo. Como se evidencia, el tema de desempleo es un problema social que sucede, no solo sucede a nivel departamental ni municipal, sino también a nivel nacional con un alto desempleo y desigualdades económicas, la cual esto genera mucha inestabilidad en los ingresos de las diferentes familias, afectando esto tanto de manera económica y social. El desempleo es uno de los grandes dramas de la economía. Los elevados niveles de desocupación son los principales responsables de los altos índices de pobreza y la pésima distribución de ingresos. Pues como podemos observar también en la mayoría de empresas, pues no les dan oportunidad a las personas jóvenes que porque no tienen experiencia, que no cumplen con, o sea, con los requisitos que ellos requieren para contratar a dichas personas. Entonces, por ese motivo, pues muchos estudiantes que terminan sus carreras se ven obligados a veces a trabajar en las calles y a ganar pues no lo suficiente para poder mantener muy bien a sus familias y poderles dar eh, un buen sustento y poderles mejorar la calidad de vida. Eso es todo, muchas gracias. Buen día, mi nombre es Rubén Steven Garaviño. A continuación les estaré explicando el diseño metodológico. El resumen del cuadro es que queremos saber cuáles son los factores, causas y variables asociadas al desempleo y al trabajo informal en el departamento del Tolima. Para esto tendremos en cuenta los periodos comprendidos entre el 2021 y 2022 y como punto principal a la ciudad de Ibagué.
Creemos que esas causas o variables pueden ser la alta competitividad en puestos de trabajo, puesto que hay muy pocos, el mal clima laboral en las organizaciones haciendo que las personas renuncien a sus trabajos por el mal clima laboral de sus compañeros y la necesidad de obtener ingresos sin importar si este no trae los beneficios que por ley se les deberían dar. El enfoque que queremos hacer para la investigación es mixto, ya que queremos obtener información cuantitativa y cualitativa. La población son empleados y desempleados de 15 a 50 años, buscando que nos den sus perspectivas de 15 años, puesto que están entrando al mundo laboral, de 20 a 30 años, ya que quieren buscar mejores oportunidades, y de 50 años que están a punto de jubilarse y pueden darnos una buena perspectiva. Los instrumentos y técnicas son varios, pero los principales van a ser encuestas y entrevistas y la información primaria y secundaria que nos puede dar el DANE y el gobierno. Las variables a tener en cuenta son la edad, el ingreso económico, el sexo, la educación y oportunidades laborales. Creemos que pueden ser fundamentales y críticas a la hora de entender el tema que estamos abordando. Mi nombre es Olga Milena Mora, soy del grupo de opción de grado. Voy a sustentar sobre el análisis de resultados a esta fase final. La primera pregunta dice, por favor, indique su rango de edad, donde esta nos da un resultado del 45% de la población analizada, la cual se encuentra entre 26 y 35 años, lo cual se deduce que son jóvenes adultos. El segundo es de 36 a 50 años, con un 34,3%. Y el último es de un 20%, que representa jóvenes y adultos entre 15 y 25 años. Pasemos a la siguiente pregunta, que dice, ¿cuál fue el último grado de estudios que cursó? Dice que podemos comprender que en su mayoría, siendo el 34,3% de los encuestados, han llegado a culminar técnicos como su último estudio. También se deduce que el 8,6% logró llegar a cursar un pregrado y un 25% a un tecnólogo. Sin embargo, ninguno ha culminado un curso de posgrado o más avanzado. La siguiente pregunta dice, ¿cuál es su situación laboral? En el cual dice que de las 35 personas encuestadas se dice que el desempleado informal está en un 37,1%, el desempleado informal está en un 28,6% y el desempleado está en un 34,3%. A la siguiente pregunta se dice que ha tenido dificultad para obtener un empleo en la ciudad de Ibagué. Se dice con un 69,7% aún la respuesta sí y con un no a un 30,3%. Pasamos a la siguiente pregunta y nos dice que se considera que los tolimenses tienen dificultades al momento de buscar trabajo. Con un sí podemos a un 85,3% y con un no a un 14,7%. Pasamos a la siguiente pregunta y se dice que si su respuesta fue sí, ¿qué motivos considera que se les impide o dificulte tener el empleo solicitado? Se dice que casi con la mitad de los encuestados, siendo un 51,4%, opina que la principal dificultad a buscar empleo son las pocas vacantes. Y por otro lado tenemos un 34,3% que se considera que debe tener el sueldo presión menor al mínimo y escala. Y así se escala casi iguales, siendo un 25% y un 28,6%. Pasamos a la siguiente pregunta y nos dice que se considera que la necesidad económica para mantener familias, seguro, salud y seguridad conlleve a que las personas acepten cualquier trabajo, incluso si contrato y sueldo bajo, con un sí a un 91,4% y con un no a un 8,6%. La siguiente pregunta se dice, ¿cuál considera que es la razón por la que las personas no ocupen puestos laborales por mucho tiempo? Se dice que con un 17,1% a la liquidación empresarial, a un 14,3% despedido injustificado, al 22,99% mejor oportunidad laboral y con un 40% el sueldo y otros que es lo mínimo, que es el 5,7% por el clima. Pasamos a la siguiente pregunta y nos dice que si se considera que es más fácil conseguir trabajo en otras ciudades que no se encuentra en el departamento del Tolima. Con un sí a un 80% tenemos la respuesta y con un no a un 20% de las 35 personas encuestadas. La siguiente pregunta dice que el desempleo lo ha afectado a usted, a su familia, a algún conocido. Tenemos de las 35 personas encuestadas una respuesta de un sí con un 88,6% y con un no a un 11,4%. Para finalizar
con este análisis, se dice que la última pregunta, ¿qué le recomienda a las personas para que consigan el empleo que buscan? Con un 25% seguir con los estudios al finalizar el bachillerato. Con un 17,1% empezar con empleos informales para obtener experiencia. Con un 27,7% aprender un conocimiento específico, con un 22,9% tener nuevos conocimientos sin importar si no cuentan con certificación. Y por último tenemos a un 8,6% presentación en industrias específicas. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Luyanet Girón y el día de hoy les voy a exponer la discusión de resultados por una problemática que se está presentando en el departamento del Tolima, como es el desempleo. Según los resultados arrojados en la encuesta que hicimos, podemos deducir claramente que el departamento del Tolima es uno de los más afectados por el desempleo en todo Colombia, que es la cruel realidad que se está presentando en este momento en ese departamento. Según investigó el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, golpea a muchísimas personas por la inestabilidad y la incertidumbre de no tener un plato de comida para llevar a cada uno de sus hogares. Cabe resaltar que el desempleo es una problemática social a nivel de todo Colombia, que son muchísimos los motivos por los cuales se puede causar el desempleo y no solamente afecta a nivel personal, poniendo más difícil de resolver la situación, y de aquí la afectación como consecuencia desemboca un problema más grave, que es el desarrollo de la sociedad, que afecta al desarrollo de la sociedad. Según el informe del Departamento Nacional de Estadística, el DANE, el Tolima ocupó la cuarta tasa de desempleo en los 32 departamentos que hay en Colombia. El desempleo es un fenómeno a nivel global y no se puede decir que de pronto alguna comunidad o algún país en particular no ha sufrido los lados oscuros del desempleo. Y en políticas de protección social se hace necesario implementar o diseñar programas de apoyo económico a toda la población informal. Gracias. A continuación comentaré las conclusiones. Son varias, por lo tanto tocaré los puntos importantes de cada una de ellas. Gracias al estudio que hicimos, a la encuesta y a las entrevistas, podemos deducir que hay pocas vacantes disponibles y puestos de trabajo. Entonces, una de las hipótesis que teníamos era correcta. Una de las variables o una de las causas por las que hay trabajo informal y desempleo es por las pocas vacantes disponibles que existen. Esto ocasiona que las personas que estén intentando ocuparlas tienen dificultades a la hora de intentar obtener un trabajo formal. ¿Esto a qué conlleva? Aquí simplemente estamos hablando de desempleo. Hay desempleo porque hay pocas oportunidades laborales. Esto lleva a que las empresas aprovechen que estas personas están necesitando dinero para llevar a sus casas y los contraten por salarios menores al que deberían darles y no les den prestaciones sociales. Les quitan los beneficios con tal de tener mano de obra barata y las personas aceptan porque necesitan el dinero. Por último, salió una nueva variable que dice que las vacantes que hay se les dan a las personas que son bien allegadas. Esto aquí comúnmente se llama como palanca. Entonces, en vista de que ya hay pocas disponibles, varias de esas son ocupadas por personas allegadas, como familiares o personas que necesitan favores. Entonces, estas son las conclusiones a las que llegamos. En torno a las recomendaciones, concluimos que se requiere hacer estudios avanzados. Ya comprobamos que era verdad que hay dificultades a la hora de obtener trabajo, pero hay que hacer algo. Por lo tanto, esto simplemente es el principio, se necesitan hacer más estudios. También concluimos al hacer la encuesta a los menores de edad que hay menores de edad trabajando informalmente. Esto se puede deber ya sea porque están, por la razón que mencionamos anteriormente, o porque siendo menores de edad no pueden optar por un contrato laboral que es para mayores. Entonces, pues, de aquí podría salir otra investigación. Es necesario establecer medidas de control para trabajos informales, puesto que hay demasiados y es algo muy común y muy visto. Eso no debería ser así. Se necesita ayuda para encontrar trabajo y la administración de Ibagué debe trabajar arduamente para generar proyectos de economía sostenible que puedan ayudar a las personas a encontrar trabajo. Es algo que no pueden hacer solos, necesitan ayuda. Esas son las recomendaciones que tenemos.